Buenas tardes, mi nombre es María Ángel y en esta oportunidad les estaré hablando acerca del hecho imponible y la determinación de la obligación tributaria. El hecho imponible, conocido también como presupuesto de hecho, constituye un hecho concreto localizado en un tiempo y espacio determinado, el cual sucedido efectivamente da nacimiento a una obligación tributaria. Asimismo, se puede decir que es un elemento del tributo que se define como la circunstancia o presupuesto de hecho, de naturaleza jurídica, económica, fijado por la ley para configurar cada tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, es el pago del tributo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del COD, se define que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Evidentemente, el presupuesto legal y el hecho imponible son dos conceptos completamente diferentes, ya que el primero es de pura abstracción, es decir, de hipótesis, mientras que el segundo es la certeza, es decir, se encuentra localizado en la realidad. Por su parte, el hecho imponible no es otra cosa que el negocio o acto económico que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. Asimismo, se dice que el hecho imponible, como hipótesis legal condicionante, es un hecho de sustancia económica al cual el derecho convierte en hechos jurídicos, por lo que se vale del hecho imponible que al realizarse determina el sujeto pasivo y la prestación a la que ésta está obligada. Por otro lado, tenemos el nacimiento del presupuesto o del hecho imponible. En derecho, las obligaciones nacen por tres vertientes fundamentales. Primero, por la ley, por sí misma, sin condicionarse con otro hecho jurídico. Segundo, la ley por sí misma, pero condicionado a un hecho jurídico. Y tercero, por voluntad de las partes. Es decir, debe existir unas obligaciones voluntarias. Según el artículo número 37 del COC, se considera ocurrido el hecho imponible y existente sus resultados, primero, en las situaciones de hechos y segundo, en las situaciones jurídicas. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se haya realizado las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan efectos que normalmente le van a corresponder, y en las situaciones jurídicas desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el hecho aplicable. Asimismo, es importante acotar que la obligación tributaria nace por la realización del hecho imponible y que la obligación jurídica tributaria es una obligación tributaria que nace de la ley. La ley no hace sino establecer cuáles son los hechos jurídicos que van a dar origen a esas obligaciones, es decir, las situaciones de hecho en virtud de los cuales, cuando se verifican en la realidad, surgen o nace esa obligación de dar ese tributo. Todas esas condiciones o supuestos, presupuestos, circunstancias, en una palabra, hechos, son justamente un hecho jurídico de carácter tributario. Asimismo, tenemos o encontramos la exigibilidad del hecho imponible. Según el artículo número 37 del COD, se establece que para determinar si se está ante una situación de hecho o de derecho, bastará con analizar si la ley exige o no el cumplimiento de un requisito para que dicho acto sea considerado como válido o no. El requisito se hablará en una situación de derecho y en caso de no requerirse la formalidad, se tratará de una situación de hecho. En el artículo número 38 del COD señala que si el hecho imponible estuviere condicionado por la ley o fuera un acto jurídico condicionado, se le considerará realizado primero en el momento de su acaecimiento o celebración si la condición fuera resolutoria y segundo, al producirse la condición si ésta fuese suspensiva. En caso de que exista una duda, se entenderá de que la condición es resolutoria. En pocas palabras,
se describe que el hecho imponible es aquel acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende el nacimiento o extinción de dicha obligación. En caso, cuando hablamos de una condición suspensiva, estamos en presencia de un nacimiento de una obligación y en caso de una condición resolutoria, estamos en presencia de una extinción de dicha obligación. Esta extinción de la obligación se realiza a través de los pagos, de las compensaciones, de la confusión y de la remisión y de la declaratoria de incomprabilidad. Pasando al otro punto, encontramos lo que es la determinación de la obligación tributaria. Esta consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración tributaria, es decir, la determinación de la obligación tributaria es el procedimiento mediante el cual se precisa la existencia de una obligación tributaria en el caso concreto, quién es el obligado y cuál va a ser el monto a pagar. Se puede decir entonces que la determinación de la obligación tributaria es el procedimiento mediante el cual el deudor tributario va a verificar la realización del hecho generador de la obligación tributaria. Señala la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose a establecer primero la configuración del presupuesto de hecho y segundo la medida de lo imponible y tercero el alcance de dicha obligación. La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer la deuda líquida exigible consecuencia de la realización del hecho imponible, de una realidad preexistente, de algo que ya ocurrió. Por otro lado, tenemos lo que son las facultades de fiscalización y determinación. Según el artículo 127 del COP, la Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de fiscalización y determinación para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudiendo especialmente, primero, practicar fiscalizaciones, las cuales se autorizarán a través de providencias administrativas. Segundo, realizar fiscalizaciones en sus propias oficinas a través del control de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y responsables, tomando en consideración la información suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de servicios. Tercero, exigir a los contribuyentes o responsables y terceros la exhibición de su contabilidad. Cuarto, requerir a los contribuyentes o responsables y terceros para que se comparezcan ante sus oficinas a dar contestación de las preguntas que se le van a formular o a reconocer firmas, documentos o bienes. Quinto, practicar un avalúo o verificación física de toda clase de bienes. Sexto, recabar de los funcionarios o empleados públicos de todos los niveles de organización políticas del Estado los informes o datos que posean con motivos de sus funciones. Séptimo, retener y asegurar los documentos revisados durante la fiscalización. Octavo, adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación que se exija conforme a las disposiciones de este código. Noveno, requerir informaciones de terceros relacionadas con los hechos o objetos de fiscalización. Décimo, practicar inspecciones y fiscalizaciones de los locales y medios de transporte ocupados o utilizados a cualquier título por los contribuyentes o responsables. Décimo primero, requerir el auxilio del resguardo nacional tributario o de cualquier fuerza pública cuando hubiera impedimento en el desempeño de sus funciones. Décimo segundo, tomar posesión de los bienes con los que se ha cometido ilícitos tributarios previo al levantamiento del acta en la cual se especifiquen dichos bienes.
12, solicitar las medidas cautelares. Ahora bien, al hablar o hacer énfasis de lo que se trata la fiscalización, se entiende que esta es una acción o efecto de fiscalizar, de inspeccionar y constituye la fase inicial del procedimiento administrativo de determinación. Se conocen dos clases de determinación de la obligación tributaria, las cuales son la autodeterminación y la determinación de oficio. La autodeterminación es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, que en este caso vendría siendo el contribuyente, por medio del documento denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Y la determinación de oficio es el acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, que en este caso vendría siendo el Estado, procede a determinar y a cuantificar la obligación tributaria. Esto se realiza en los siguientes casos. Primero, cuando el contribuyente no haya declarado, cuando existen dudas sobre su declaración, cuando no presente el contribuyente los libros contables, cuando la declaración no esté debidamente respaldada por documentos de contabilidad que permitan conocer los antecedentes y el monto de las operaciones para calcular el tributo, cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente. Eso se realiza en esos casos. Ahora pasamos a lo que es la determinación por la administración tributaria. Esto se encuentra establecido en el artículo 131 del COP, el cual se realiza es aplicando primero sobre la base cierta y segundo sobre la base presuntiva. Cuando hablamos de base cierta, es con apoyo a todos los elementos que permitan conocer de forma directa los hechos imponibles, y cuando trabajamos o se aplica sobre una base presuntiva, esta se realiza en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía de esa obligación tributaria. Cuando hablamos de una base mixta, encontramos que se tiende por determinación de la obligación tributaria sobre una base cierta. Es decir, cuando se cuenta con el apoyo de los elementos que permitan conocer de forma directa los hechos generadores del tributo. Y cuando hablamos de una base presuntiva, es cuando se determina a través de hechos o circunstancias que por su vinculación o vinculación normal con el hecho de la obligación normal, permitirá conocer su eficiencia y cuantía. La administración tributaria podrá determinar los tributos sobre la base presuntiva cuando los contribuyentes o responsables se opongan u obstaculicen el acceso a los locales, oficinas o lugares donde deba iniciarse o desarrollarse las facultades de fiscalización, cuando se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distintos contenidos, cuando no se presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria o no proporcione las informaciones relativas a las operaciones registradas, cuando ocurra una omisión del registro u operaciones y alteración de ingresos, costos y deducciones. Cuando los registros de compras de gastos y servicios no cuenten con los soportes respectivos, cuando exista una omisión, alteración de existencia que deba figurar en los inventarios o registros, existencia a precios distintos de los costos. Cuando no se cumpla con las obligaciones sobre valoración de inventarios o no se establezcan mecanismos de control de los mismos. Todo esto se encuentra en el artículo 132 del COP.
Algunos estudiosos del derecho tributario pues van a agregar una tercera forma, que es la forma mixta, que acá es donde se va a encontrar el sujeto pasivo que aporta la información necesaria, que solicita la administración tributaria, pero quien va a fijar el monto a pagar va a ser el órgano fiscal y no el contribuyente. Recaudación y percepción del tributo. La recaudación queda comprendida dentro del marco de derecho tributario formal. La recaudación es un procedimiento para hacer efectivo el pago de las sumas de dinero de liquidaciones tributarias, ya sean provisionales o definitivas. El Estado se ocupa directamente de la recaudación y el Estado es quien confía ese cometido a una persona extraña a la organización administrativa. Cuando hablamos de excepciones y exoneraciones tributarias, son conocidas como beneficios fiscales o incentivos fiscales. Algunos dicen que estos incentivos son límites al principio de generalidad tributaria. La excepción, algunos señalan que va a ser el polo negativo del hecho imponible. Otros lo definen que es la dispensa total o parcial de la obligación tributaria que nace de la ley. Y que la excepción releva la carga tributaria a los contribuyentes, mientras que la exoneración es la dispensa legal de esa obligación tributaria. Es decir, es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concedida por el Poder Ejecutivo, y que la exoneración será de 5 años prorrogables o renovables por 5 años más o por el lapso que señale la norma. Esto se encuentra establecido en el artículo 135 del COP. Por lo tanto, dicha exoneración debe ser estricta y restrictiva. A su vez, encontramos las formas de incentivos o beneficios fiscales. Estos se clasifican en dos, que son desgravámenes y rebajas. Los desgravámenes son cantidades de dinero que no son desgravámenes. Generalmente se extingue una parte de la obligación tributaria por parte de la ley y la base imponible del producto, disminuyendo el monto gravable, mientras que las rebajas son incentivos otorgados por la ley, utilizan determinados montos o porcentajes y buscan mejorar la calidad de vida o aumentar la producción. Esto